¿Le ha pasado alguna vez que le duele el pecho? Eso genera una gran preocupación porque lo primero que uno piensa es, claro, es algo cardíaco y eso podría inclusive empeorar la situación. ¿Cómo conocer qué es realmente lo que está pasando y sobre todo cómo deberíamos de actuar? Está con nosotros el doctor Jorge Spitaleta para conversar con nosotros. Muy buenos días, doctor, ¿cómo está? Hola, buenos días. Bienvenido. Gracias. Doctor, ¿por qué puede doler el pecho? Bueno, hay un sinnúmero de órganos que están ahí en la cavidad torácica, entonces cualquiera de estos órganos puede doler. De hecho, puede doler los músculos por alguna actividad física extrema, pueden doler las articulaciones. A veces cuando tenemos un proceso infeccioso viral, da un dolor como a nivel de la unión entre las costillas y el esternón, que es muy parecido, inclusive dicen los pacientes, que se llama osteocondritis. Puede doler inflamación de unas capitas que recubren el pulmón, que se llaman pleura. E igual, pues puede haber dolor de origen cardiovascular, que digamos es el más temido, y que no todos los dolores de pecho son de origen cardiovascular y no todos los dolores que dan ahí pues son precisamente por un infarto. De hecho, hay un dolor todavía más extraño, más intenso, digamos que su relación es como 1000 a 1, 1000 dolores de pecho por problemas de coronarias versus 1 por problemas de la aorta. Entonces, todos estos órganos que se encuentran justo allí en la cavidad torácica precisamente pueden producir dolor de pecho. Hablemos de uno de los más comunes. Cuando las personas estamos engripadas sentimos apretazón en el pecho, como una molestia justamente en esta área. ¿Por qué? Ok, normalmente es porque nos cuesta un poco respirar o porque se inflama ese cartílago que tenemos entre el esternón y las costillas. Precisamente esta osteocondritis es una complicación frecuente de los procesos virales. Entonces duele cuando intentamos inspirar, porque al intentar inspirar estamos separando un poco el esternón de las costillas a través de ese cartílago que normalmente es móvil, pero como está inflamado duele con cada respiración. Entonces esto normalmente, más bien cuando nos duele, cuando inspiramos profundo, probablemente nos tenemos que tranquilizar mucho y pensar que no es de origen cardiovascular, ese dolor que duele. Cuando hacemos algún movimiento o cuando inspiramos profundo, normalmente no tiene que ver con el corazón. En estos días tan fríos, pero tan fríos que han estado haciendo, bueno, el verano creo que nunca llegó. ¿Qué es lo que sucede cuando sentimos ese dolor en el pecho? ¿Podría ser inflamado este cartílago a causa del frío? No se inflama por causa de frío, pero las temperaturas bajas sí empeoran esta percepción del dolor cuando uno tiene una inflamación. Por eso uno le dice a los pacientes que sufren de artritis o que tienen una fractura, que normalmente con algún tipo de temperaturas puede empeorar ese dolor. ¿Qué pasa cuando tenemos un dolor justamente en el lado izquierdo? Uno se asusta en el lado izquierdo y tras de todo puede que le duele un poco el brazo. ¿Eso siempre es a causa de una cuestión cardíaca? No necesariamente, y hay que tener pues algunos, digamos, factores de riesgo y algunos datos que nos pueden alarmar. Entonces, dentro de los factores de riesgo está que si yo soy hipertenso, que si soy obeso, que si sufro del colesterol alto, que si soy diabético. Probablemente esto nos va a decir, ok, tengo un check del checklist que tengo que hacer, tengo un factor de riesgo. Ahora bien, las características del dolor. Normalmente es un dolor que se presenta en reposo, que dura varios minutos, que da una sensación de apretazón, que las personas lo refieren como una sensación inminente de muerte, inclusive, que se irradia normalmente al cuello o al brazo izquierdo y que normalmente es en el centro del pecho o hacia la izquierda, pero realmente podría ser en cualquier lado. Pero sí, entonces si tengo alguna de esas características, que se me irradia por ejemplo a las mandíbulas, que me da con sudoración, que tengo sensación de ahogo o que tengo sensación de muerte inminente. Algunas personas lo refieren sienten como si un elefante se les estuviera parando en el pecho. Eso es otro checklist, ¿ok? Ok, si tenemos estas características, ¿qué hacemos? Ok, primero, reposo inmediato. Si están haciendo algún tipo de actividad, parar cualquier actividad que estén haciendo. Y segundo, consultar de manera inmediata, porque sí podría ser de características cardiovasculares y hay muchas cosas que podemos hacer cuando el paciente llega a tiempo al hospital. Mejor descartar en ese caso. Ahora, cuando uno tiene un dolor en el pulmón,
o que está más relacionado con la parte del músculo cardíaco, ¿cómo se puede hacer esa diferencia? ¿La puede uno hacer primero que nada? Normalmente pues ocupan algunos métodos diagnósticos, pero sí las características son completamente diferentes. Normalmente el dolor cardiovascular es un dolor que definitivamente es muy opresivo, muy constante, o sea que tiene un momento de inicio, llega a su máximo, se mantiene y puede ceder o no ceder después de varios minutos, pero es un dolor que se mantiene de manera constante y que se asocia a algunas otras sintomatologías como descargas nerviosas, como descargas vagales, o el paciente se pone sudoroso o se pone muy frío, pero no es intermitente. Normalmente los dolores de tipo pleurítico, que son los dolores, digamos, que la gente asocia al pulmón, son dolores que vienen y van, que aumentan con el esfuerzo físico, que aumentan con la frecuencia respiratoria. Si yo estoy respirando rápido me va a doler, pero va a haber momentos en que eso aumenta, baja, es como una montaña rusa, no es un dolor constante, persistente como un dolor cardiovascular. Vea lo que dice Bego, dice que le duele el pulmón, el lado del corazón. Cuando respira, siente como que le punza. Como que le asfixia, sí. ¿Qué será? Probablemente es una inflamación asociada a una inflamación de estas membranitas que les digo yo que cubren el pulmón, que se llaman pleura. Realmente lo que duele realmente es la pleura, no duele como tal el pulmón. Y es una membrana que recubre todo el pulmón, entonces al yo distender el pulmón hago que rocen esas dos membranas y eso causa dolor. Uno tiene dos membranitas ahí en la pleura. Esa pleuritis, por llamarlo de alguna manera, esa inflamación de las pleuras, como rozan entre sí cuando yo respiro, es lo que me produce el dolor. Y el dolor da con cada respiración. Cuando yo expiro normalmente baja el dolor, cuando yo inspiro el dolor aumenta. Por eso entonces nos quedamos tranquilos de que no parece ser un dolor de origen cardíaco. Bueno, no es cardíaco, pero como la molesta. Entonces, en ese caso, ¿qué se puede hacer? Bueno, hay tratamiento. Probablemente lo más importante en estos casos, como es un proceso inflamatorio, los antiinflamatorios sí van a funcionar. Entonces, algún antiinflamatorio, inclusive cualquier analgésico, debería ser capaz de disminuir o quitar por completo el dolor sin necesidad de consultar, sobre todo si estoy seguro que vengo pasando un proceso viral, de un proceso de gripe, por ejemplo. Lo más probable es que se trate de esto, entonces con un analgésico corriente probablemente mejora el dolor. Si el dolor mejora, con eso inclusive es un síntoma de que no es necesariamente algo muy grave, entonces probablemente se pueda continuar manejando con eso y normalmente se quitan. ¿Pero por qué da esa inflamación, doctor? ¿Será que tiene una infección en el pulmón? En el pulmón no necesariamente. Probablemente cualquier proceso viral causa como una reacción inflamatoria en, digamos, estas membranitas. Entonces podría ser, como les digo, una simple gripe, una simple infección viral de las que tenemos ahora por montones, que tenemos influenza, H3N2, etcétera, etcétera. Cualquiera de estas infecciones podrían causar una inflamación de esas membranitas y causar ese tipo de dolor. Vea lo que cuenta Giselle, le pasa algo parecido, es que cuando está respirando siente como un punzón, igual que Bego. La diferencia es que se le va corriendo hacia el brazo. ¿Qué será? Probablemente identificar, y en los órganos internos, sobre todo el tórax y el abdomen, es muy difícil saber el punto exacto porque no tenemos un nervio específico para cada punto, sino que es como unas ramas de varios nervios que, valga la redundancia, inervan toda esta parte. Entonces, si el dolor viene de aquí, si mi inflamación está aquí, yo no puedo necesariamente sentir aquí porque este nervio probablemente lleva información de toda esta zona. Entonces, probablemente sea la misma inflamación, que ese tracto nervioso está llevando inflamación de una zona muy grande y que es imposible decidir el punto, digamos, exacto donde está ocurriendo el dolor, porque no es tan específico como cuando uno se punza un pulpejo de un dedo, que hay que ir nerviecitos, muchos nervios más específicos. En el tórax e igual en el abdomen, por eso a veces una apendicitis que normalmente duele aquí, al paciente le termina doliendo más arriba porque son nervios que llevan la información de áreas muy grandes del tórax o del abdomen, entonces es muy difícil especificar el punto exacto del sitio del dolor. Chata nos está contando que recibió radioterapia en el pecho izquierdo y que le pasa precisamente de lo que estábamos hablando, como ese punzón. Ella pregunta si le puede afectar más allá, porque ella está
sintiendo esa misma sensación. No, normalmente la radioterapia causa un proceso inflamatorio local y por eso los pacientes con radioterapia tienen quemaduras inclusive a veces en la piel dependiendo del tipo de radio que se pongan. Entonces este proceso inflamatorio es crónico y dan también esa serositis, esa inflamación que se causa entre las dos capitas que les digo. Entonces normalmente a veces se recuperan por completo, pero digamos que no es algo que uno tenga que preocuparse de manera excesiva, no es un dolor que uno diga tiene que consultar de manera emergente. Probablemente cuando tenga su control oncológico de radioterapia podrá decirle a los médicos que le están dando el tratamiento y probablemente puedan dar algún tipo de antiinflamatorio para combatir precisamente esto. Doña Carmen pregunta si el soplo en el corazón se cura. Los soplos en el corazón, excepto algunos que son de nacimiento en algunas patologías, normalmente no se curan, excepto que se corrijan. O sea, un paciente que tiene una estenosis aórtica, por ejemplo, que causa un soplo, conforme va avanzando, va siendo mayor el soplo y hay un momento en que se tiene que corregir, o quirúrgicamente, bien sea con una cirugía abierta o por medio de un cateterismo. Entonces es la única manera real de corregirlo, pero los soplos no se corrigen. Muchas personas de edad avanzada, el corazón tiende a crecerse un poco cuando son hipertensos, entonces empieza a crearse una disfunción de una valvulita dentro del corazón. Tenemos 4 válvulas en el corazón, una disfunción de esas válvulas es lo que crea un soplo. Básicamente un soplo lo único que es que hay un poco de turbulencia del paso de la sangre a través de una de esas válvulas. Entonces si la válvula está o muy estrecha o muy abierta, va a causar turbulencia y va a dar un soplo. Jessie tiene 53 años, tiene varios años en donde ella siente un dolor en el pecho que se le irradia hacia la mandíbula y también hacia la espalda. Pregunta si puede ser algo cardíaco, también siente fatiga. Okay. Una paciente de estas características, pues lo más prudente es consultar por este dolor, probablemente hacerse un electrocardiograma, una prueba de esfuerzo para descartar la peor de las situaciones, que sea cardiovascular, pero tenemos muchos estudios a discreción que podemos realizar precisamente para descartar que sea o no de origen cardíaco. No solo pues las características del dolor, sino que a estos pacientes se les hace un electro. Si el electrocardiograma de reposo está completamente normal y uno sigue con una alta sospecha de que sea cardiovascular, lo siguiente que hará es una prueba de esfuerzo o un ultrasonido con un medicamento que acelera el corazón para ver si ve algún defecto de las paredes del corazón y decir, sí, usted tiene riesgo en este corazón, mejor completemos algunos otros estudios. Pero realmente, en la gran mayoría de los pacientes con una buena historia clínica, un buen examen físico y un electrocardiograma de reposo, uno podría en un gran porcentaje decir que no es de riesgo cardiovascular, obviamente teniendo en cuenta los checklists que les dije anteriormente. Si soy diabético, si soy obeso, si soy hipertenso, si tengo colesterol alto, si fumo, si soy sedentario, todas estas cosas me van aumentando que el riesgo cardiovascular. Pregunta doña Brigitte porque ella tiene un hijo de 10 años, es asmático y también muy alérgico y cada vez que inhala le duele el pecho. Entre más inhale, más le duele. ¿Por qué? Normalmente los pacientes asmáticos tienen un proceso inflamatorio crónico y parte de los medicamentos que les damos a los asmáticos son esteroides inhalados. Los esteroides inhalados, básicamente lo que le estamos dando es un antiinflamatorio para desinflamar las vías respiratorias. Entonces probablemente por ese proceso inflamatorio que persiste y normalmente a los pacientes asmáticos se van llenando como de aire, lo que van teniendo es como atrape de aire y les cuesta exhalar el aire. Entonces ese proceso de ir aumentando poco a poco el tamaño de los pulmones puede ir causando esa inflamación crónica. Doctor, muchísimas gracias, De muy nada, amable. con gusto. Gracias.